de Sacrificios estuvo habitada desde la época prehispánica por totonacas y olmecas. En 1518, el español Juan de Grijalva exploró el Golfo de México y descubrió una pequeña isla a la que bautizó con el nombre de Sacrificios, al encontrar en ella cuerpos indígenas con claros rasgos de sacrificios hechos en ofrenda a sus dioses. Con los conquistadores, el sitio perdió su población indígena y al pasar el tiempo, el lugar solo contaba con algunos vigías y unas cuantas chozas, lo que propició que se convirtiera en el refugio de piratas. La isla permaneció en poder español hasta 1825. Actualmente, su acceso está cerrado al público y está protegida por la Secretaría de Marina. Educambiando, un concepto integral para el apoyo educativo. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos en otro viernes más de nuestro programa Educambiando. Estamos muy contentos de estar aquí y bueno, iniciando hoy viernes 15, hoy es quincena. Un saludo para todos. ¿Cómo estás, Jeremy? Muy bien, Avi, pues es un gusto estar una vez más con ustedes en este programa Educambiando y pues les mandamos saludos a todos los que nos escuchan por internet, por radio y los que nos oyen a través de las señales de La Voz de la Huasteca en Álamo por el 90.7 FM, los que nos escuchan allá en Papantla por el 90.3 FM y los que nos escuchan por Viva la Cuenca en Tlacotalpan en el 93.7 FM. Les mandamos un saludo a todos ustedes y pues bueno, también les recordamos que nos pueden sintonizar en www.conexionveracruz.com.mx. Ahí buscan Educambiando en la lupa del lado derecho y pueden escuchar los programas pasados y también nos pueden encontrar vía Facebook en Educambiando México. Así hace, Educambiando México en Facebook. Y creo que nos pueden mandar WhatsApp también. ¿A qué número? Al 2281-437010 para cualquier duda. Pues bueno, ahí está. Para cualquier duda o comentario nos pueden contactar por muchos medios. Y pues bueno, Avi, ¿de qué es nuestro programa el día de hoy? Híjole, hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a hablar de las nuevas generaciones de niños y sus características. Para todos los papás que de repente nos dicen, es que, oye, no sé qué hacer con mi hijo, porque fíjate que yo recuerdo que antes yo cuando era niño no tenía estas inquietudes, estas características, y bueno, pues ahora no sé cómo hacer para poder acercarme a él, no sé cómo guiarlo más bien, ¿no? Yo creo que es una cuestión de todos los que estamos pues al frente de los niños, tanto como papás y mamás como profesionales de la educación. Y bueno, vamos a hablar de estas características que ya desde hace varias décadas se han venido presentando y bueno, pues principalmente las personas que estamos cerca de los niños, pues nos hemos podido dar cuenta que tienen características diferentes que antes no se presentaban, ¿no? Y que pues sí te llegan a incomodar, a decir, ay, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cómo voy a abordarlos con estas características? Y bueno, vamos a iniciar un poco. Desde el nacimiento han empezado estas características, ¿no? Los pediatras, los ginecólogos, pues se han dado cuenta que al momento de nacer, los niños presentan características diferentes porque, si tú te recuerdas, bueno, no tienes hijos, pero tienes hermanos. Claro. Ah, no, pero fuiste más chico, ¿verdad? Entonces no te pero tocaba. Pero vi videos. De que los niños antes cuando nacían, pues pasaban mucho tiempo dormidos, ¿no? Yo recuerdo haber visto a mis sobrinos que mucho tiempo dormidos todo el día y pues luego a la noche pedir de comer y llorar y todo, pero mucho tiempo dormidos. Y pues no, ahora los chiquitos desde que nacen están bien despiertos. Creo que te los ponen a la mamá y ya están con el ojo abierto todo el tiempo. Yo recuerdo a la última de mis niñas que a la hora de haber nacido ya estaba así, mirándome todo el tiempo y mirando, o sea, con los ojos bien abiertos. Y otra característica que observan es que están más erguidos. Entonces siempre era como el bebé pues más aguadito. Ajá. Y que tenías que tenerle mucho cuidado. Claro, hay que tener mucho cuidado. Ahora tienen como una columna vertebral como más rígida. Y todo el tiempo los tienes que traer así, ¿no? Uh-huh. Ahora no, ahora el niño lo tienes que traer levantado para que esté bien. Acabo de ir a casa de una amiga con un bebé que tiene 2 meses. El niño en cuanto lo ponía así lloraba. Ya, quería estar así, creo que desde el primer mes. Entonces, estos cambios pues que han tenido, sobre todo, ¿sabes qué? Mucho el contacto visual con su mamá.
desde que nacen como que buscan y reconocen, pues yo creo, la voz, y entonces tienen un contacto directo con la mamá. Eso es lo que los médicos, ginecólogos con los seres queridos y los pediatras han mencionado. Incluso han dicho que tienen procesos inmunológicos diferentes. Son niños que necesitan a lo mejor menos horas de sueño, a veces menos alimento, a veces es que no quiero comer, y es que no quiero comer, y a veces nos preocupamos los papás y siempre estamos como, es que tienes que comer. Simplemente en ese momento no lo necesitan. No tienen hambre. Con muchísima energía, que tienen que desgastar, pero sí, un proceso diferente, ¿no? O a veces hablan tardíamente, porque también tienen otros procesos de comunicación mucho más elevados o profundos, como el psique, el lenguaje de expresiones corporales. La telepatía. La telepatía, pues sí, ya es una realidad. Exacto. La evolución humana, pues nunca se ha detenido, siempre está en constante cambio nuestra raza, y hay modificaciones, pues ya genéticas, que se están presentando en nuevas generaciones. Y bueno, les han puesto varios nombres. Algunas corrientes más holísticas les dicen que niños índigo y cristal y arcoíris y unicornio, pero en realidad, más que clasificarlos, etiquetarlos de esta forma holística, lo cierto es de que los niños ya no son como antes. O sea, a partir, bien dijiste, como de los 80s o 90s, empezó a haber una distinción de generaciones muy grande entre los papás cuando eran niños y los nuevos niños, que ya eran de repente muy rebeldes, muy contestatarios, tenían otras inquietudes, precoces en algunos sentidos de la comprensión de temas complejos. O sea, al final las generaciones van cambiando, y este programa va a ser pues exclusivamente para hablar de este cambio generacional que están teniendo los niños, los nuevos niños. Y pues qué tenemos que hacer nosotros, que los guías, los padres, todos los que tenemos que ver con la formación o educación pues equilibrada y consciente de los niños, tenemos que estar al tanto e informados pues de qué está pasando con estos nuevos cambios y cómo los vamos a abordar, porque si algo es cierto es de que estas nuevas generaciones ya están muy desacopladas al viejo sistema educativo. Claro, no encajan. No encajan, ya son sus características, escapan de la contemplación de estos programas. Sus habilidades no son tomadas en cuenta, y muchas veces son desprestigiadas o diagnosticadas como un síndrome, un problema, una anormalidad. Necesita estar medicado, necesita tener un tratamiento psicológico, pero estos niños no tienen nada malo, simplemente son diferentes a otras generaciones. Exacto. Y pues los adultos no están acostumbrados, no lo comprenden tan fácilmente, y dicen, no, este niño no es como los otros, no está bien, tiene algo, ¿no? Tiene algo malo, o sea, necesita ser curado, necesita tratamiento. Nos cuesta de repente mucho aceptar una diferencia, ¿no? Sí, tristemente así pasa, ¿no? Se empiezan con los diagnósticos del el déficit de atención y todo esto, y bueno, pues realmente creo que como no estamos preparados para recibir a estos niños, para estos cambios que han venido presentando estas características. Y bueno, como lo dijiste hace rato, se han presentado algunas clasificaciones. Esto se empezó más o menos con la llegada del New Age, ¿no? De la nueva era. Y bueno, fue como los primeros que llegaron, y que estos chicos que vinieron a romper con toda la estructura de la escuela tradicional, que son los llamados niños índigo, ¿no? Que empezaron a aparecer más o menos a partir de los 80s y 90s. Y que bueno, fueron los primeros que en tener esa confrontación y a tener los primeros problemas, ¿no? A ser como los niños problemáticos, en que no encajaban en un sistema rígido y en que pues tenían mucho problema con la autoridad, ¿no? Sí, siempre es, ¿por qué te lo tengo que hacer, no? Entonces, pues estos fueron llamados los niños índigo, y esto es por el color de su aura, ¿no? Bueno, color. Claro. Pues también, para no hablar de una forma tan New Age, recordemos que todos tenemos campos electromagnéticos, y esto es algo que no nos estamos sacando de la manga. Son ya investigaciones pues comprobadas, que desde una computadora, un celular, un perro, un gato y nosotros mismos pues desprendemos un campo electromagnético. Le hemos llamado aura y de muchas maneras,
pero la verdad es que es estática, son polos positivos y negativos. En los 80s se desarrolló una máquina, un aparato que podía ver esas frecuencias, es decir, podían ver tu aura, ¿no? Ajá. Que de hecho ya hasta te toman fotos de tu aura y ahí... La suben a Facebook. La suben a Facebook, ¿no? Tu aura así de foto de perfil. Pero bueno, lo cierto es de que sí se pueden ver y les llamaron índigo porque curiosamente estos niños que después se volvieron adultos tenían un aura azul índigo y todos así. Entonces pues se identificó como con esa energía estas actitudes. Exacto. De romper paradigmas. Yo creo que esta generación de índigos se caracterizó por ser como los que abren el camino a nuevas generaciones o a nuevos cambios generacionales que van preparando el terreno para un cambio de actitud en todo, pues en todo lo que está sucediendo. Y hablando de la escuela, pues más, porque los niños ya no aprenden igual, ya no se desarrollan igual, ya no se expresan de la misma manera, ya no tienen los mismos intereses que los niños de hace 40 años. Entonces es muy importante considerar hacer cambios en cómo llevamos la educación. Claro, y bueno, como dices, sí les tocó ser pues los pioneros, ¿no? Fue el primer cambio generacional y enfrentarse a romper esas estructuras. Después, en más o menos los 90, llegaron otra generación que fueron llamadas la generación de niños cristal, ¿no? 90 y 2000, ¿no? Ajá, y que bueno, caso contrario a los índigo, que eran extrovertidos y que eran líderes y muy pues de un carácter muy fuerte. Estos chicos, esta generación de niños, eran niños tranquilos, niños con una fuerza interior muy fuerte, pero que evaden completamente los problemas, las confrontaciones, tienen otro tipo de energía. Paz y amor. Exacto. Y entonces, bueno, pues otro tipo de aura, otro color de aura, ¿no? Y que fueron llamados los niños cristal. Después, en la generación del 2000, y bueno, seguían llegando como quiera índigo y seguían se van como Pero como estos nombres, sumando. ¿quién se los pone? ¿Qué? Pues te digo que es según esta tendencia de la nueva era, ¿no? Como fueron clasificados los niños. Y bueno, aquí vienen los niños que son introvertidos y extrovertidos. Hay de las dos, ¿no? Pero que también todas las generaciones tienen una característica muy particular, que es que todos son líderes. Y aunque estos chicos cristal estén catalogados como tranquilos y pacifistas, esa cuestión del liderazgo también lo tienen muy marcado, sí, exacto. Y bueno, algunos de esta generación fueron llamados niños arcoíris, ¿no? Ya como que los nombres van surgiendo. Fíjate que los niños cristal se me hacen un fenómeno muy interesante porque sí hay muchos casos de bullying a los niños cristal, pues porque son pura paz y amor, huyen a la confrontación, huyen a los problemas, no les gusta la competencia, a veces pueden llegar a ser muy introvertidos que hasta creen que tienen autismo, pero en realidad no. Sí. Lo que pasa es de que tienen pensamientos muy profundos que interiorizan y tienen una comunicación telepática muy desarrollada. Tienen esa inteligencia intrapersonal muy desarrollada. Yo recuerdo hace como 10 años que me topé con una de estas primeras experiencias de un niño así, ¿no? Y sus papás muy preocupados en aquel tiempo fueron a hablar conmigo, pues para decirme que no sabían qué hacer con su hijo, porque pues era un niño muy tranquilo, pero también en el aula pues presentaba otras características como no le gusta escribir, ¿no? Él estaba ahí nada más sentado, como observando. Cero competencias. Si se les ocurría ponerlo a competir con alguien, ya sabes, los clásicos que competencias de lectura y competencias de otras cosas, si él sabía que le tocaba competir, sufría mucho, hasta el punto de llorar por no querer competir. Entonces, pues ellos empezaron a buscar ayuda y se dieron cuenta, alguien les dijo que era un niño cristal, y sí era súper pacifista, y el niño aparte tenía pues una energía muy suave, tiempo después le seguí la pista, y pues el niño seguía igual, ¿no? Y pues entraba en confrontación en el sistema porque pues ahí lo querían hacer competir y lo querían hacer pues entrar en pura cosas, ¿no? Entonces, pues sí, fue un proceso pues muy duro para él. Sí, la verdad es que no la pasaba muy bien. Recuerdo que hasta su maestra estaba embarazada y a veces, pues ya sabes, las embarazadas a veces están muy sensibles, entonces lloraba a veces por cosas y la mamá me dijo, maestra, es que ya no sé qué hacer con el niño, porque yo sé que la maestra pues es humana y todo, pero de repente llora y el niño viene a casa y se pone triste y llora por la maestra.
lloraba por los problemas. Son muy de la maestra, empáticos. sí, entonces la pobre mamá pues ya no sabía qué hacer, Con un niño tan sensible emocionalmente. Sí, cómo tratarlo, porque no estamos como acostumbrados, ¿no? Y también pasa algo muy triste en el que creemos que siempre hay un estándar de un niño bien. Entonces, si nuestro hijo o alumno se aleja de lo que consideramos un niño normal, que debería estar todo el tiempo sonriendo, que no debería ponerse triste por otros, que no debería sentir tanta empatía, que debería querer vencer a los demás, Ya si tiene no un es así, problema. tiene un problema, ¿no? Tiene un problema porque no actúa de la manera en la que los demás actúan. Y ¿sabes qué es lo más controversial de este tema? Es de que ya no es un niño, ni dos, ni son casos aislados que se cuenten con los dedos. Estamos hablando de generaciones, oleadas completas de niños con características de este tipo. Y por ahí estaba leyendo en internet que a partir del 2000 hubo un histórico diagnóstico de chicos detectados con autismo. Y esto fue porque se confunden a estos niños con autistas. Exacto. Porque pues sí. ¿Qué tienen? Pues tiene autismo. tienen que encontrarle que entonces encaje de repente en algún... hay cientos de miles de niños con autismo, pero ¿cómo? Sí. Más bien hay una generación que tiene características distintas a las generaciones que han estado viniendo. Claro. Y pues hay que empezar a acostumbrarnos a su presencia, hay que sacarle provecho y hay que reconocerlos para saber qué hacer y qué no hacer, cómo entablar una dinámica de clase que no pues transgreda la sensibilidad de un niño cristal, por ejemplo. Sí. ¿No? O de cómo aprender a confrontar a un niño índigo, ¿no? Cómo poder entablar diálogos y llegar a acuerdos para que él no se sienta que es impositivo todo, porque su energía es muy fuerte y es retadora. Claro, pues es que las características de estos niños sí tienen que estarse estudiando constantemente y sobre todo, más que etiquetarlos, ¿no? Como que son índigo, cristal o así, yo creo que es más bien reconocer que ya hay niños distintos, no importa qué etiqueta se les ponga, que el Asperger y otros síndromes que también ya son muy comunes, ya encuentras en cualquier escuela a un niño con Asperger o dos, o en cualquier centro, pues tenemos que dejar de pensar que son personas diferentes y por ser diferentes están mal o los vamos a hacer un poquito más para allá porque les doy a la clase el resto. Hay que pensar que cuando nos demos cuenta, ya todas las aulas van a estar llenas de este tipo de niños. Pues ya. O sea, ya está. Sí, fíjate que en ese año a mí me tocó precisamente tener un grupo, pues, eran chiquitos de 6 años, donde me empecé a dar cuenta que eran muchos, o sea, ya era una generación, ¿no? De niños y dices, wow, o sea, ¿en qué momento pasó esto? Y no nos preparamos, no nos dimos cuenta de que ya están aquí, ahora ¿qué hacemos? Fue cuando a mí como maestra, pues que me cayó como el 20 de decir, ¿qué está pasando? Y cuántas personas que están enfrente de un grupo de verdad se toman como el tiempo de investigar y averiguar qué características tienen estos niños para poder guiarlos, pues sobre todo con amor y con mucha paciencia, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que vamos a ir a un corte, ¿o no? Ah, sí, pues no estoy seguro, parece que todavía parece que todavía no. Bueno, pues entonces seguimos. Y bueno, después en el 2002, pues siguieron llegando otra oleada de generación de niños que tenían la conciencia pues más expandida, como seres más conscientes y más esta conciencia de cuidado con el planeta, y fueron llamados pues en muchos nombres, niños unicornio. Es que hay muchísimos, estuve leyendo. Sí, son muchísimas clasificaciones. Son muchísimas clasificaciones, pero al final, pues lo que podremos resumir de esto es de que son niños que ya tienen una conciencia pues más expandida, eso es cierto, tienen características como psíquicas, psicológicas, espirituales, emocionales más desarrolladas. Sí. O sea, ya el espiritualismo es algo cotidiano en estas generaciones. El trabajo psíquico, el recuerdo de memorias antepasadas, o sea, ya muchos fenómenos que uno podría considerar paranormales ya son... A partir como del 2003 empezaron a llegar más chicos, más nuevas generaciones con esta maestría espiritual muy elevada. Esta conexión de niños telepáticos, niños que pueden... pues pueden ser completamente comunicarse de otras maneras y que están en otro plano, ¿no? Sí, son niños que ya traen otra onda. Y ya de ahí, bueno, pues imagínate,
estamos hablando del 2003, ya estamos en el 2016, ¿no? Eso ya una gran cantidad de niños que bueno, pues han llegado con esas características, y aquí lo importante es cómo vamos a hacer para que estos niños se encajen, o qué vamos a hacer dentro del sistema para poder atender a estos niños, ¿no? Porque es como dos versiones diferentes. O los niños se acoplan, ajá, o el sistema cambia. Pues sí, es que es lo que debería de ser. Ese es el dilema aquí. Y bueno, creo que ahora sí ya vamos a ir a un corte. Y regresamos, seguimos hablando de pues este fenómeno de las nuevas generaciones, regresando a nuestro primer corte. Volvemos. No le cambies, en un momento volvemos a Educambiando. Son las 12:22. Mejor conocido como Cricri, Francisco Gabilondo Soler fue un compositor y cantautor mexicano nacido en Orizaba, Veracruz, el 6 de octubre de 1907, cuyas obras, en su mayoría para el público infantil, aún son recordadas en nuestros días. Cricri tuvo una afición especial por aprender, siendo sus intereses favoritos la música y los cuentos, que más tarde combinaría, creando así las canciones y obras por las que es reconocido mundialmente. Desde su juventud fue notoria la facilidad que tenía en el piano, y desde muy joven comenzó a componer sus primeras obras, que más tarde presentaría en su propio programa de radio, siendo este el que lo lanzaría a la fama. Es Cricri, es Cricri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Hola amigos, ¿qué onda? Soy Ainhoa Cantalapiedra, la cantante española, y os envío a toda la gente que escucháis Conexión Veracruz un saludo y un beso enorme. Conexión Veracruz, todas las voces. Te busco en cada línea, en cada forma de pensar, te busco en otras vidas, siempre en cada... Conexión Veracruz, todas las voces. Sintonízanos en www.conexionveracruz.com.mx. Búscanos en Twitter como @radioconexiónb y en Facebook como Conexión Veracruz Radio. Mente y emoción en conexión. Es un programa que busca aproximarte a todos los fenómenos de nuestra mente que repercuten en tus emociones. No te lo pierdas todos los viernes a las 8 de la noche por esta estación y en www.conexionveracruz.com.mx. Muy cerca de la isla de los Sacrificios en Veracruz se encuentra una pequeña playa en medio del mar abierto que solo puede ser vista 5 veces al año. Dicen que no hay mal que por bien no venga, y es el caso de Cancuncito, pues nació después de que un huracán destruyera un arrecife de coral. Sin embargo, sacó la arena más blanca y fina del fondo del mar. Para conocerla, primero tendrás que llegar a las playas más cercanas, donde debes rentar una lancha, pues es el único medio de transporte para llegar a esta belleza. Una vez que llegas a Cancún Chiquito, estamos listos para bucear en sus tranquilas y poco profundas aguas. En ellas veremos cientos de peces de colores que provocan cosquillas al contacto con la piel. La playa hace honor a su nombre, es blanca como Cancún, pero en chiquito, por lo que la privacidad sobra. Durante el resto del año, la isla es cubierta por el agua, por lo que deja de ser visible desde la costa, y su visita ya no es permitida hasta el año siguiente. Son las 12:25. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Educambiando, educación útil para la vida. Bueno, ya estamos aquí de regreso en nuestro programa Educambiando, y bueno, para quien nos acaba de sintonizar, les informamos que hoy estamos hablando de las nuevas generaciones de niños y sus características. Y bueno, ya hablamos un poco acerca de desde cuándo empezaron a darse estos cambios y cómo fueron clasificados estos niños. Y ahora vamos a hablar un poco de las características en general, ¿sí? No queremos etiquetar, no queremos separar ni... poner a alguien por encima de otra persona. Nosotros lo que buscamos es encontrar una alternativa para poder dar solución a estas características que estos chicos están presentando,
y que pues son tan marcadas, ¿no? Y bueno, una de las características principales ahora de los niños es que son muy autónomos y muy autodidactas. Primera, lo quieren hacer todos solos. Si tú te fijas desde chiquititos, desde que empiezan a hablar, a los 2, 3 años es yo sola o yo solo, yo puedo. Tú lo quieres vestir o le quieres ayudar. No, es que yo solita, ¿no? Y hasta se enojan porque los quieres ayudar, ¿no? Entonces tienen esa parte de la autonomía muy desarrollada y esa sed de aprender más allá. De lo que tú les digas, de lo que tú les puedas contar, es siempre como ir y conocer y aprenden de una manera pues muy natural. Todo el tiempo están asimilando el aprendizaje, no de una manera rígida ni de una manera formal, sino a través de su experiencia, a través de sus ojos, a través de sus sentidos. Todo el tiempo son niños muy autodidactas. Pues creo que también sí son muy autodidactas y creo que otra característica pues, que ha destacado a las nuevas generaciones es el cuestionamiento de las cosas. Y muchas veces no lo hacen en una posición retadora o rebelde o así que tú la sientas, rebelde simplemente por llevarte la contraria, sino que es un cuestionamiento genuino de por qué voy a obedecer lo que tú dices simplemente porque lo estás diciendo. Y eso a muchos guías y adultos que aún piensan que el niño debe obedecer obligatoriamente como un robot las estrictas reglas e instrucciones de un maestro, pues obviamente cuando estos niños dicen, oye, pero ¿por qué? Yo en realidad quiero estar sentado o quiero estar parado, o ¿por qué lo voy a hacer como tú dices? Y yo creo que hay otra opción, ¿por qué no puedo hacer la opción que a mí se me ocurrió? Entonces, estas actitudes de frescura en las situaciones, de cómo resolver los problemas, creo que es de las principales dificultades con las que se encuentran los guías o maestros, porque son niños hiperactivos, son niños que les dicen que tienen déficit de atención, pero al contrario, tienen una atención tan focalizada que la pueden estar dispersando en 3 cosas a la vez. Pueden estar leyendo y pueden estar escuchándote y pueden estar viendo otra cosa. Y uno cree que te tiene que estar viendo a los ojos para prestarte atención. Y también eso causa confusión en los maestros porque pon atención, pero pues puede ser que el niño está viendo para afuera y está escuchando, puede ser que el niño está jugando con algo en sus manos y está escuchando. Y le preguntas y sabe lo que está pasando. Le preguntas y está pensando. Y bueno, en lo personal yo me considero en estas caracterologías como un niño índigo porque estaba viendo la lista de características y pues sí es muy común y en mí y en otros compañeros que he notado esta misma actitud de, por ejemplo, de la kinestesia para poder expresarte o escuchar. Necesitamos estar tocando algo, moviendo algo, jugando con nuestra ropa, jugando con nuestras manos para prestar mayor atención. También siempre estamos preguntando por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer o queremos conocer el plan completo. Y obviamente la rutina y la constante, por ejemplo, ser un empleado es lo peor que le puede pasar a un niño índigo, ¿no? Claro. Porque nos sentimos como atrapados, asfixiados. De cierta forma, las nuevas generaciones tienen una visión de la vida muy diferente a la que nosotros tenemos o a la que las generaciones pasadas tenían, en que la vida vale tanto la pena que no puedes desperdiciarla ahí sentado trabajando para alguien más. Como que también todas estas características pueden llegar a romper paradigmas que pues ponen en confrontación al guía, ¿no? Claro, y es que una de las primeritas características es esa, es la dificultad para mantener la autoridad. No es decir, bueno, tú tienes que hacer esto, ¿por qué lo tengo que hacer? Sí lo hacen siempre y cuando encuentren una respuesta válida, claro, a lo que, un sentido para por qué lo voy a hacer. Una motivación verdadera. Si tú le dices, bueno, vas a hacer esta plana de 10 veces esta palabra, ¿por qué? ¿Para qué me va a servir? Y no es una falta de respeto, porque es lo que vamos. Estamos tan acostumbrados a que llevamos una formación tan rígida y que el niño no puede opinar y no puede preguntar ni siquiera para qué, que se vuelve para el maestro a este niño irrespetuoso, está poniendo en tela de juicio lo que yo le estoy diciendo que haga, ¿no? Entonces ahí empieza como el primer choque, pero es una manera natural de lo que ellos preguntan, ¿por qué? ¿Para qué me va a servir? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿No? Entonces desde ahí empieza como esa característica.
el preguntar siempre el por qué y para qué de las cosas. ¿Para qué sirve esto? Y si yo le pongo este tubo de aquí, va a dar allá, y entonces el tubo se conecta a un gas que entonces va a salir en la estufa. El ir analizando punto por punto y preguntar el por qué y para qué es una de las características muy marcadas que tienen los chiquitos. Siempre quieren saber el porqué de las cosas. ¿Por qué es de día? ¿Por qué es de noche? Y no nada más en la etapa del por qué cuando están chiquitos, ¿no? Más grandes siempre están analizando. Siempre es así. Y pues bueno, yo creo que aquí el guía lo que debe hacer es identificar estos niños que siempre están constantemente preguntando, y lejos de prohibirle que deje de hacer tantas preguntas, porque luego eso pasa, que hasta te sacan del salón porque haces tantas preguntas. Es que su hijo hace muchas preguntas y ya me tiene desquicia al maestro porque se la pasa preguntando todo. O sea, qué falta de coherencia, porque en este caso todos los niños deberían ser unos preguntones que están descubriendo el mundo, no que están en silencio sentados solo escuchando lo que el maestro les dice. Y hay casos de que después de niños que yo he sabido que definitivamente los han tenido que sacar porque las mamás dicen, es que mi hija desde chiquita pues ponía al maestro como en esa parte de, es que me pregunta mucho y ya es muy preguntona, y entonces la niña empezó a apagarse. Empezó a quedarse callada, entonces la mamá en realidad se preocupó de ver cómo su hija ya no era la misma, que tenía curiosidad y que quería indagar, y terminó sacándola, ¿no? Entonces buscando otra alternativa. Entonces pasa mucho con los niños, ¿no? Tú ya no me estés preguntando, ¿no? Ya, tú ya. Y entonces el niño empieza a dejar de hacerlo, a dejar de tener el interés y la curiosidad, porque a veces si pregunto y no me dicen. O si pregunto y estoy mal, ¿no? Soy un preguntón y me catalogan ya como un niño preguntón o problemático, pues mejor ya no digo nada. Entonces se empieza a apagar esa característica en los niños. Y la otra, como decías, sí es muy triste, de que pueden estar haciendo varias cosas a la vez. Pueden estar escribiendo y estar escuchando música y pueden estar dibujando y pueden estar viendo la televisión y estar escuchando, porque aparte de sus sentidos... Están desarrollados. Están muy desarrollados, entonces tienen esa hipersensibilidad. Entonces, a veces creemos que porque no están viéndonos a los ojos o están completamente viendo la explicación en el pizarrón, no te están poniendo atención. Pero yo me he llevado grandes sorpresas de niños que, a ver, ¿qué dije? Y hasta te repiten todo el rezo, ¿no? Porque tienen una excelente memoria. Son niños que tienen una memoria, pues, que pueden grabarse desde la fecha, el punto y la coma, ¿no? Y bueno, esa es otra de las características que poseen. Otra de las características importantes es que cualquier método que le represente falta de creatividad les aburre. Claro, eso es un hecho. El estar sentados todo el tiempo, les cuesta muchísimo estar sentados en una misma posición durante muchas horas. Como lo decía hace rato, son niños muy kinestésicos que necesitan moverse simplemente. O sea, no son niños que nacieron para estar escuchando todo el rato ahí, sino que pueden estar escuchando, pero pueden estar escribiendo en el pizarrón o pueden... Digo, en el centro tenemos un niño así, ¿no? Todo el tiempo está parando, dando vueltas, y no quiere decir que no esté asimilando el conocimiento, que no esté pendiente de lo que se está diciendo. Es que sí, lo que pasa aquí es de que ya tenemos que cambiar lo que consideramos normal, o tenemos que cambiar esa percepción de que los niños tienen que ser todos idénticos. Más bien tenemos que tomar en cuenta que ya hay niños que se consideraban normales todavía, como de las generaciones pasadas, y ya muchísimos niños, ya las aulas están llenas, los maestros están en problemas, ya se están abriendo las puertas a muchísimos centros y posibilidades, pues porque esta necesidad va creciendo. Claro. Y bueno, obviamente todas estas generaciones que empiezan a generar nuevas cualidades, poder hacer cosas al mismo tiempo, poder poner en duda lo que se les está diciendo, no se creen al 100% nada de lo que dices. Esas son habilidades rescatables y destacables que debemos preservar para que estas son cualidades que se están desaprovechando. En realidad las estamos desaprovechando porque los estamos relegando y los estamos etiquetando y no estamos haciendo están medicando. Sí, en el mayor de los casos, muy triste. Yo he visto la medicación en los niños y sí, te quedas como analizando, bueno, ¿es necesario esto de verdad? Solo para que el maestro no le cause problemas al niño. Solo para que también en casa, pues ya esté ahí, se toma la pastilla, ya mamá y papá pues ya no tienen que buscar alternativas y ver cómo
cómo guiarlos, es, bueno, ya, pues tómate la pastilla, y niños hasta a veces hasta babeando, de que se quedan dormidos y dices, ¿cómo? Qué triste. Pues son sedantes, No, sí sí. es triste esto, y por ejemplo, una característica muy destacable, independientemente de las clasificaciones de las que hablamos, las nuevas generaciones ya tienen una habilidad artística muy desarrollada. Eso es un hecho. Ya no hay niño que no tenga una capacidad para pintar, hacer teatro, hacer artes plásticas, tocar un instrumento. ¿Cómo decirlo? Esta comunicación emocional ya se ha expandido, se ha explotado de una forma pues muy rápida, y entonces los niños necesitan de arte. Eso también ya es una característica, necesitan de actividades creativas y lúdicas. Sí, fíjate que esa fue una de las primeras características en que se encontraron los investigadores, que ya no era nada más inteligentemente, cognitivamente, ¿no? Ya tenían otras maneras de expresarse, y en el área emocional y en el área espiritual tienen una inteligencia muy desarrollada. Entonces, y manejan armónicamente el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Entonces la parte creativa pues la tienen desarrollada al 100%, ¿no? Son niños pues que les gustan las artes, que les gusta pintar, que les gusta dibujar, que les gusta la música, que les gusta la danza, que les gusta el teatro. La expresión artística es una parte, exacto, que tienen muy, muy desarrollada. Entonces va de la mano, pero no se vuelcan nada más hacia el lado, sino en la parte racional, en la parte analógica también. Entonces esa característica es que tienen pues en armonía su lado derecho con su lado izquierdo de su cerebro. Y bueno, esta armonía hace que los niños también tengan una claridad de sus emociones muy superior. Los niños pueden identificar sus emociones y expresarlas de una manera impresionante, que te dices, qué claro te das cuenta de todo lo que está pasando, y también tienen una empatía muy desarrollada. Son muy empáticos. Sí, estas características, por ejemplo, en los niños que tenemos en el centro, las notamos muchísimo. Realmente ellos necesitan de compañerismo y de amigos. Su desempeño se ve demeritado grandemente cuando sienten que sus relaciones sociales están transgiversadas, cuando su mejor amigo hoy no les habla, cuando hoy se sienten emocionalmente como bajos. Esto siempre causa que toda su dinámica sea distinta. Entonces tenemos que reconocer también que las emociones de estos niños pues ya son mucho más evidentes, y ya son un marco que tenemos que voltear a ver. No lo podemos dejar ahí como de, bueno, está dentro del niño, pues que él se arregle ahí con sus emociones en su casa y con sus papás. Ya los guías también tenemos que ver, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando? ¿Qué sientes con los demás? ¿Cómo te sientes contigo mismo? La autoestima ya debe ser una herramienta que los guías todos debemos conocer, y las emociones de los niños tener muchas herramientas para poder trabajar todas las problemáticas emocionales que los nuevos niños están presentando, y no volvernos locos en el aula porque unos están tristes, otros están eufóricos, otros están aislados. Tienes de todo, ¿no? Tienes un sinfín de personalidades, y bueno, esa característica es que tienen una inteligencia emocional muy, muy desarrollada, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a la otra parte. Son niños que manejan muy bien la tecnología. Desde muy pequeñitos, ya sabes, en la computadora, en los aparatos electrónicos, y pueden desarrollar muchas habilidades. Claro, todo tiene que ver con un equilibrio, ¿no? El manejo que le den, pero vamos enfocados a la habilidad que tienen para manejarlas desde muy pequeña edad, ¿no? De hacer presentaciones, es algo como que ya lo traen, como si ya tuvieran un chip también instalado en el manejo de la tecnología. Y pues esto a muchos papás les asusta, porque dicen, ay, mi hijo está... Porque sí pasa, ¿no? Que el niño no quiere hacer otra cosa más que estar en dispositivos, en la compu, en la tablet, en el celular. Ya no sabe qué hacer, ya fuera de casa el mundo se le cierra, no sale con amigos, solo está jugando. Eso pues es obviamente un caso de desequilibrio, en el cual esta afición o facilidad por la tecnología hace que el niño se pierda de todo el descubrimiento externo y de desarrollar otras habilidades si solo se la pasa, por ejemplo, viendo caricaturas o cosas así. Pero también recordemos que ya hay muchísimas aplicaciones para desarrollar las capacidades artísticas, musicales. Ya hay muchos programas, ya hay documentales, hay libros, hay información.
la tecnología puede ser bien empleada o mal empleada. También tiene mucho que ver lo que los niños ven de cómo usan sus papás la tecnología. Exacto. Si ven que los papás solo agarran la compu para ver unas películas o para hacerse ahí, entretenerse, pues el niño para eso va a usar la tecnología. Pero si ve que el papá la usa para saber más, para averiguar, para ver documentales, para desarrollar sus habilidades, pues obviamente el niño también va a tener estas inquietudes. Claro, pues es una herramienta, ¿no? La tecnología es una herramienta y que sabiéndola usar bien aplicada, pues te va a llevar a tener muchas habilidades, ¿no? Y bueno, otra de las características que es así, pues muy marcada, es que los niños aman la naturaleza. El gusto que les da estar en contacto con la naturaleza, aparte de que los ayuda a desfogar energía y los vuelve a recargar, ¿no? Entonces son niños que buscan muchos espacios abiertos. Por eso es tan complicado estar tanto tiempo en un aula dentro de 4 paredes y no poder salir a explorar. Son niños que, bueno, aman la naturaleza y lo que conlleva esto, pues los animales, niños que les gustan las mascotas, aparte no nada más que les gusten, que son responsables con ellas, ¿no? Bueno, ya tienes una mascota, hay que darle de comer, hay que bañarla, hay que cuidarla, hay que tener como un niño chiquito, ¿no? Entonces estos niños tienen esa habilidad muy desarrollada y sobre todo de amor hacia el planeta. Como lo decíamos ahorita, tienen esa conciencia despierta y bueno, pues son nuestros grandes maestros que vienen a enseñarnos cómo cuidar el planeta. Pues sí, que no nos sorprenda que viene una generación de vegetarianos, veganos ya y lo saben. Tantos, pues sí, ya, naturalmente muchos niños están conscientemente desde chiquitos prefiriendo no comer la carne. Y es decisión de ellos. Es decisión de ellos, o sea, sus papás no los están al contrario, obligando yo veo papás preocupados. Es que no quiere comer carne, pues déjelo, si no quieres que no la necesitan. Esto es un hecho, vi un video conmovedor de un niño que dice, un niño cristal explicando por qué no quiere comer. Es un niño francés que tiene como, ¿qué será? 4 años, está chiquito, apenas si habla bien. Y no quiere comer una ensalada de pulpo que su mamá le dio. Entonces tiene pulpo, arroz y frijoles. Y pues el niño empieza a hacer preguntas. Oye, pero ¿y la cabeza del pulpo dónde está? ¿Está en el mar la cabeza del pulpo? No, está en la pescadería. O sea, ¿cómo? ¿Tuvieron que matar al pulpo para que yo me lo pueda comer? ¿Pero por qué? Y la mamá dice, pues para que comamos. Pero el niño no le cabía por qué tenían que morir los animales para que nosotros comiéramos. No comprendo. Y entonces decía, pero ¿por qué? Y la mamá le decía, pero si las gallinas y las vacas y todos también se comen. Y el niño, sin entrar en conflicto ni nada, dice unas palabras hermosas. Les recomiendo a todos que vean ese video. Empieza a hablar, las gallinas son animales, los pulpos son animales, las vacas son animales. Los animales deben estar ahí afuera felices, no aquí para que nos los comamos. Entonces la mamá se enternece tanto que llora y le dice que ya no le va a volver a dar carne nunca más para que él coma. Entonces, estas características pues son de mucho beneficio para nosotros como humanidad. Son personas muy conscientes que se dan cuenta de cosas que nosotros ya estamos tan acostumbrados que lo vemos normal, no nos importa, lo puede seguir pasando, pero que estas nuevas generaciones vienen a ponerle un alto a situaciones que dicen, pero oye, yo no quiero matar un animal para comer, yo no quiero comer carne, yo no quiero ser parte de un sistema tal cual o así, yo no quiero competir con tales niños, yo no quiero ser parte de su juego. Entonces aquí es donde viene el trabajo de los guías, donde pues sí hay que, lo he repetido todo el programa, tenemos que hacer cambios, ¿no? Tenemos que reconocer estas características, Abby. ¿Nos faltan más? Sí, sobre todo aprovecharlas. Y bueno, creo una que ya mencionamos al principio, que es su alto nivel de sociabilidad y de liderazgo, ¿no? Niños muy líderes, que después tú también en un aula no sabes cómo manejar pues tantos niños que mueven masas, ¿no? Entonces, pues sí, es una característica muy, muy marcada. No seguimos, ¿verdad? Pues bueno, creo que ahora vamos a ir a otro corte y regresamos para continuar hablando de, pues ya concluir de las características de los nuevos niños y pues cómo... Recomendaciones para tratar con ellos. Volvemos. No le cambies, en un momento volvemos a Educambiando.
Son las 12:45. Subiendo hacia el altiplano, en la carretera Jalapa-Puebla, se encuentra el municipio de Las Vigas, un poblado en la montaña que se destaca por su producción pulquera, maderera y lechera. Con un clima húmedo y frío, contiene un entorno ideal para la crianza de ganado vacuno y caprino, para la producción de productos derivados de los lácteos. El municipio es uno de los más importantes a nivel estatal en la producción de quesos frescos, añejos y gourmets. Por esa razón, personas de distintas partes de la República lo visitan y disfrutan de estos ricos productos. Para los habitantes, la producción lechera es un importante activo económico, el cual les permite tener una economía estable, puesto que gracias a que el municipio se encuentra en un paso obligado en la carretera federal, esto ha ayudado bastante a que a Las Vigas se le conozca como un punto idóneo para obtener quesos de primera calidad. No dejes de visitar este importante municipio lechero. Conexión Veracruz. Todas las voces. Sintonízanos en www.conexionveracruz.com.mx. Búscanos en Twitter como @radioconexiónb y en Facebook como Conexión Veracruz Radio. Mente y emoción en conexión. Es un programa que busca aproximarte a todos los fenómenos de nuestra mente que repercuten en tus emociones. No te lo pierdas todos los viernes a las 8 de la noche por esta estación y en www.conexionveracruz.com.mx. ¿Sabías que el acoso social puede producirse fuera y dentro de los centros educativos? Es un tipo de acoso que lo que pretende es dañar la reputación de un alumno y separarlo o marginarlo de un grupo de amigos o compañeros. En este tipo de acoso nos encontramos con lo siguiente: dejar a un compañero de lado, es decir, dejar de contar con él para todo, influir en otros compañeros para que dejen al alumno de lado, propagar rumores sobre un alumno o avergonzar y ridiculizar a un alumno en público. Son las 12:48. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Educambiando. Educación útil para la vida. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues ya estamos de regreso aquí en nuestra última parte del programa Educambiando. Y bueno, nos quedamos platicando pues ya de todas las características de los niños de las nuevas generaciones. Llámense como se llamen: índigo, cristal, arcoíris, unicornio, llama dorada, violeta, roja, todos los nombres que existen. Delfín. El delfín, ya hay muchísimos. Pues bueno, ya hablamos de muchas características que son líderes, que ponen en duda los cuestionamientos, la autoridad, son muy empáticos, muy intuitivos, capacidades desarrolladas en el plano emocional, espiritual, muy grandes. Pues bueno, todo esto, sí, ya sabemos que existen, pero ¿cómo nosotros como guías vamos a empezar a implementar actividades o dinámicas en las que estas nuevas generaciones se vean incluidas, Abby? Pues sí, lo primero que tenemos que hacer es cambiarnos también nosotros el chip, ¿no? Claro. Y entender y hacernos conscientes de que pues ya, como enseñábamos hace 20 años, ya no podemos seguir enseñando ahora y seguir guardando nuestras planeaciones de hace un montón de tiempo y volver a repetir la clase año con año, ¿no? Es ni siquiera de una semana para otra podemos utilizar a veces la misma planeación, porque siempre tenemos que atender las necesidades, y a veces en ese momento tú dijiste, pues el niño va a cantar y ese día el niño no quiere cantar, quiere bailar, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre abiertos a ser flexibles, a tener esa flexibilidad de decir, ya no me puedo encajonar nada más, meterme en mi cajita y de que ahí nadie me saque, ¿no? Tenemos que encontrar nuevas rutas, y una de las cosas que hay que hacer mucho es incentivar la autonomía del niño, porque son tan autónomas que a veces en el aula o en casa queremos, no, eso tú no lo puedes hacer, no, tú no te puedes parar ahí porque te vas a caer. Claro, hay que incentivar la autonomía con precaución. Si el niño quiere subirse a un segundo piso y está en la orilla, pues no lo vamos a dejar, ¿no? Tenemos que
que encontrar con ellos soluciones para decir, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Para qué lo quieres hacer? Ok, bueno, yo te voy a acompañar y vamos a ver el niño tiene que experimentar y tiene que darse cuenta de lo que puede hacer, lo que no, hasta dónde puede llegar. Entonces esa es una manera de seguir alimentando su autonomía con precaución y que él no sienta que está relegado o que está, pues, no, tú no puedes hacer más que lo que yo digo que tú hagas o que yo creo que tú puedas hacer, ¿no? Entonces esa es una de las cosas por las que luego se sienten irritados porque pues no lo dejamos hacer muchas cosas, ¿no? Y a veces empiezan a programar a que no pueden hacerlo. Sí, tú no puedes, tú no, todavía no. Entonces, otra es fomentar la autoestima, mucho la autoestima, elevar la autoestima del niño, no una autoestima inflada o ególatra, sino una autoestima sana en que el niño reconozca sus capacidades, reconozca sus habilidades, pero que también reconozca que hay otros niños que también tienen esas habilidades y esas capacidades. Y no por eso se va a sentir superior a esos niños, ¿no? Siempre o inferior a alguien o mejor. Inferior, exacto. Entonces siempre es fomentar la autoestima de una manera sana para que él vaya sintiendo que puede hacer muchas cosas, que, como dices, inmediatamente se queda con el yo no puedo. No, a mí me dijeron que yo no podía hacer eso. Y va a llegar un punto en que lo va a dejar de intentar. Claro, y de que si dice realmente, si el niño dice no puedo, pues no puede, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacerlo con mucho tacto. Y no hacer comparaciones, siempre estamos... Yo sé que los papás, nadie nos enseñó a ser papás y es bien difícil. Luego después, sí, pues es que es bien fácil decir, ¿no? Pero pues ya estando ahí como quien dice en el ruedo, pues nadie nos enseña a ser papás y los papás generalmente cometemos muchos errores. Entonces a veces está el error de la comparación. Es que tu hermano a esa edad ya hacía esto y ya leía y ya se paraba de cabeza y tú no. ¿No? O yo mismo a mi edad ya eso, no, cuando yo tenía tu edad hacía esto, ¿no? Entonces eso baja mucho la moral del niño y la autoestima del niño. Todos son diferentes y no porque sean hermanos o primos o familia o tienen gemelos. Que tener, exacto, ni en ellas mismas tienen las mismas habilidades y destrezas, ¿no? Entonces hay que saber reconocer en los niños y evitar hacer esas comparaciones que son tan dolorosas y que los van marcando mucho en su autoestima. Pues es que eso también pasa pedagógicamente. Hay una edad en la que el niño ya debería estar hablando. Hay una edad en la que ya debería estar gateando. Cuando se adelanta dices, ¡ay, qué bien! Pero cuando se atrasa... Pero cuando se atrasa algo tiene mal, hay que revisarle, hay que checarle. O sea, también Sí, hay que tener conciencia de que todos tienen un proceso diferente, ¿no? Todos tienen un proceso completamente diferente, un ritmo de aprendizaje diferente, un desarrollo diferente. Entonces, siempre estamos como, sí, pero aquel de chiquito ya salió del kinder y ya lee, y el mío todavía no, y ya va a entrar primero, y te empieza a entrar el terror porque no leen. Cuando ni siquiera se le han caído los dientes, a lo mejor. Entonces, bueno, y otra de las recomendaciones es procurar mucha estabilidad emocional en casa. Los niños, como tienen esta inteligencia emocional tan desarrollada y como tienen esta percepción y esta empatía, si hay un ambiente de gritos, de problemas entre los papás, de conflictos, los niños son una esponjita, ¿no? Y van asimilando toda esa energía y puede repercutir en ellos mucho en su comportamiento agresivo. Obviamente si hay en casa golpes o si hay gritos, pues entonces son lo que el niño va a ir a otros lugares a hacerlo, ¿no? Pues sí, en otras generaciones el papá le pegaba a la mamá y el niño lo veía y se hacía rudo, ¿no? Macho. Recio. Aquí no, o sea, la violencia realmente agrede la sensibilidad del niño porque son niños con una habilidad emocional muy despierta, recordemos esto. Claro. Y bueno, llevarlos a lugares abiertos lo más posible que se pueda. Sacarlos a respirar aire puro, al campo, en contacto con la naturaleza. Actividades fuera del aula. Del aula y fuera de casa, ¿no? Una recomendación, reducir al mínimo el consumo de azúcar. Claro. Porque son niños con una energía no un exceso de energía, no son niños con porque luego son catalogados con hiperactividad, simplemente su energía es así, tienen mucha vitalidad, entonces brincan todo el tiempo, no se cansa, a veces dice, me lo voy a llevar al parque todo el día para que esté ahí, y llega a casa y sigue igual, ¿no? Entonces, si encima a su alimentación le pones alimentos que contengan azúcar,
pues se va a disparar, ¿no? Entonces reducir completamente al mínimo el consumo de azúcar. Y obviamente las actividades de deportes, artísticas, que tengan una constancia en una actividad que les haga pues usar toda esta energía también es muy útil. Claro, y sobre todo pues que tomar mucha agua. Que el niño tome mucha agua, que esté completamente siempre hidratado. Y bueno, pues en cuanto al aspecto académico, para ya terminar, pues buscar otras alternativas de educación. ¿Por qué? Porque pues el niño va a sentirse pues en una más confiado, más relajado, y sobre todo esta cuestión que tiene que ver con las inteligencias múltiples, ¿no? Encontrar las habilidades de los niños, qué inteligencias tienen más desarrolladas para hacerlo con equilibrio, con las que no tanto, y entonces buscar otros métodos de aprendizaje que no sean tan rígidos y que le estén causando conflicto al niño. Pues así es, Abby, ya estamos acabando nuestro programa. También muy interesante, nos falta mucho más tiempo para... Sí, necesitaríamos un programa más, ¿no? Un programa más para hablar pues de toda la fenomenología que provocan la presencia de estos niños, que ya es un hecho que están aquí, unos ya somos grandes, otros son adultos, y lo cierto es de que los niños con estas características que platicamos no se llevan bien con el sistema de la SEP. Eso es un hecho, porque el hecho de estar sentados tanto tiempo, el hecho de que haya solo un guía o una persona, el hecho de solo recibir información, y el hecho de que no haya una herramienta en ese sistema donde los niños puedan expresarse y tener un diálogo pues horizontal, genera muchísimos problemas. Y la competencia, ¿no? La competencia y la estandarización. 10, 9, tú eres 10 porque estás hasta aquí en estas capacidades. Eso no ayuda en nada o en mucho a los niños con las nuevas, con estas características que hemos hablado. Por lo tanto, pues sí se me hace muy oportuna tu sugerencia de buscar un método alternativo. Hay niños que sí pueden seguir en la escuela sin problemas, pero hay otros que realmente no les hace bien la escuela, que la sufren, que los bulean, que no están bien cómodos con su maestro, que se aburren, que los relegan, que son los rebeldes, que no encajan. Tienen todos los problemas del mundo. Tienen todos los problemas del mundo, los tienen que medicar, tienen citas con el director, tienen muchos reportes, el maestro ya lo tienen hasta aquí. O sea, es algo que nos podemos ahorrar en métodos alternativos, como bien lo mencionaste. Realmente los métodos alternativos sí han venido a responder o a solucionar pues estas problemáticas que el sistema tradicional, esta carencia que hay en el sistema tradicional. Muy bien, amigos, y si ustedes están buscando pues una alternativa en la educación, los invitamos a visitarnos en Educambiando México, en Antonio Mella, número 1, entre Belisario Domínguez y Luxemburgo. O pueden llamarnos al 186-3394 o vía Facebook Educambiando México para resolver cualquier duda. Y si escucharon una característica de un niño que sienten así, que dicen, claro, ese es Juanito Perenganito. Mira, no hay uno que no diga que no. He dado esta charla en varios lugares y siempre, sí, mi hijo tiene más de 5 que dijiste de esas características. O los maestros dicen, sí, en el aula y así. O sea, ya es un hecho y pues bueno, si se identifican y se dan cuenta que tienen problemas en la escuela, no crean que es la escuela. No castiguen a este niño porque no va bien con las notas. No le bajen su autoestima porque no es tan bueno en unas cosas como los otros niños. Más bien, si no está funcionando bien en la escuela, pues infórmense, padres, busquen otras alternativas de educación, que hay muchísimas, ya no hay pretexto. Sí, ahora sí que el que busca encuentra. Ahora sí que el que busca encuentra. Y pues bueno, también si quieren una asesoría o dudas más específicas, pues nos pueden llamar al 186-3394 con LADA de 28 aquí en Jalapa, en la capital del estado, y pues también en Facebook, en Educambiando México, nos pueden mandar un mensaje y un correo a educambiandomexico@gmail.com. Y bueno, ahora sí nos vamos. Ahora sí, ya nos estamos pasando. Pues nos vemos, Jeremy. Gracias a todos los que nos escucharon y los esperamos el próximo viernes en un programa más de Educambiando. Gracias, nos vemos en la cabina.
Gracias, Juan. Un programa integral que te acerca a formas más amenas de educar.